¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar en un, un espacio personal que nos abre las puertas de su espacio, de su intimidad. Saskia Niño de Rivera. Me da mucho gusto saludarte, querida. ¿Cómo Hombre, estás? el gusto es mío. Gracias por poder conversar ya en presencia. La última vez que platicamos fue por Zoom. Y bueno, ya sabemos que esas son las formas, pero bueno, pues muchísimas gracias. No, ya qué bueno que se está regresando a lo presencial. Sí, ¿No? ¿verdad? Ya el Zoom estuvo bien, fue una época interesante, pero creo que el contacto humano es importante. Sí, y bueno, yo sabes que te admiro muchísimo, de veras, digo, qué labor esta mujer activista que además con muchos estudios, muy enfocada en criminología, en derechos humanos, en hablar de justicia para las mujeres, para los hombres, para los niños, que ha sido cofundadora de Reinserta desde, bueno, pues desde que eras una chamaca. ¿Cómo es que empezaste y cuál fue la necesidad para ti, Saskia, de decir, este es el impulso, esto es lo que me mueve en la vida para luchar por los demás y por la justicia de los demás? La verdad es que me gusta hacerlo. O sea, yo soy muy afortunada porque he encontrado la pasión en lo que hago. Para mí, desde que empecé a trabajar, no existe celebrar los viernes y lamentar los domingos en la noche, ¿no? Te acuerdas que, bueno, no sé si te pase o no, pero para mí, cuando yo iba en prepa, sí, el viernes era como, ¡qué delicia! ¡Viernes! Y los domingos era, ¡qué hueva! Mañana, ya sabes, o sea, ya no existe eso para mí. O sea, no, ya no tengo problema, igual y ya lo celebro desde un lugar como, pues qué rico descansar el fin de semana, ¿no? No andar tan, en friega, pero la verdad es que tuve la fortuna y eso lo hice desde un lugar como de mucha perseverancia, de mucha humildad de saber que estamos en constante cambio y que yo estaba en un momento de mi vida donde estaba como esponja absorbiendo todo lo que podía llegarme y que yo no tenía la más mínima idea. Tenía una idea de que quería dedicarme a temas policiales, a temas de seguridad, a temas de criminología, pero realmente no sabía a ciencia cierta que yo quería o me iba más bien a dedicar a esto, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a los 18 años, digo, obviamente a raíz de lo que estudias, pero ¿qué veías en ese momento, Saskia? Que hoy el país es otro y que hay, bueno, todos los tiempos son distintos y las transformaciones, pero bueno, yo creo que vivimos tiempos muy dramáticos, muy críticos. Tú eres la persona que te has dedicado a exponenciar, a hablar, a mostrar muchos casos directos de gente en prisión. Justamente Reinserta también es la fundación en donde incluyen y vuelven a reactivar y acomodar a estas personas que vienen de prisión para que la sociedad también les abra cancha y espacio. Pero ¿cuál fue la necesidad en ese momento? Me da mucha curiosidad, te lo digo. ¿Cómo es que se les ocurrió a ti y a todos los que forman parte de Reinserta de decir, esto es lo que vamos a hacer, este proyecto lo necesitamos hacer por México? Es que ha sido así, Reinserta y los modelos que tiene Reinserta han ido como en un constante cambio. Sí. Y han estado en una constante transformación, siempre desde el reconocimiento que no somos dueños de la solución de absolutamente nada, pero somos el vehículo para ser parte de una sociedad que quiere generar cambios en ciertos sectores. Algo, lo que sí te puedo decir, Mariana, es que el 100% de nuestros proyectos nacen inspirados de la reflexión de lo que vivimos inmediatamente en la cárcel, ¿no? No Sí. es como desde la trinchera de nuestras aulas académicas y nuestros asientos de privilegio decimos, es que lo que se necesita es esto, no. Claro. Sí. ¿Tú qué sabes que se necesita? Porque la teoría dice que se necesita. La gente que vive la realidad, ahí es donde hay que meternos y ser el vehículo para que las cosas vayan mejorando y vayan cambiando. Entonces, la realidad es que si me hubieras preguntado hace 8 años, ¿qué va a ser Reinserta? Reinserta era una cosa muy distinta a lo que soy. Porque justamente hemos ido en ese constante cambio y en esa transformación de mejora de nuestros modelos para la creación de lo que hoy implica Reinserta. Y así empezamos, Mercedes y yo. Ella trabajaba en Províctima, yo en la Policía Federal, y era como frustración de decir, esto está pasando desde el gobierno, hay completo
indiferencia, completa ausencia de programas, proyectos, intereses en lo que pasa en la cárcel, sin entender que la cárcel es un área esencial para la mejora de la seguridad en México. Y eso fue lo que nos empezó a llevar. Tenemos que hacer algo desde la sociedad civil para hacer ese vínculo entre sociedad civil y gobierno para mejorar las cárceles en el país. Y eso éramos hace 12 años. Ahorita, con 8 años de nacido, Reinserta, pues Reinserta ya es una fundación que se dedica a trabajar con niños, niñas y adolescentes en contacto con la violencia en México, porque también conforme te vas metiendo en la problemática, te vas dando cuenta que la problemática en papel es una. Claro. Y ya que te metes, es un mundo, ¿sabes? Y en el sistema penitenciario, peor. Lleva tantos años olvidado que ya le puedes escarbar y seguir encontrando problemáticas y problemáticas y problemáticas. Entonces el querer abarcar el todo es complicado. Entonces nos hemos como especializado en esa rama, ¿no? Sí, porque fíjate, a mí sí es un tema que me preocupa. Yo en algún momento estudié Derecho y a mí sí me llama y me conmueve mucho, sí. Me entristece muchísimo ver tantas diferencias en este país, tanta injusticia, sí. Tanta desigualdad, ¿no? Hoy lo vemos más que antes. Yo soy de las personas que si puedo ayudar al chemo en la calle, o si puedo ir a la prisión, lo he hecho. En algún momento fui a la prisión de mujeres, porque además yo creo que esta es una obligación que tenemos como nosotros, ciudadanas, que vivimos en una situación muy beneficiosa, ¿no? Y aunque no. Exacto, y aunque no. Fíjate, porque hay que dejar de, o sea, dentro del clasismo también creo que hay que dejar de aventarle la bolita a quienes tienen y quienes no tienen. ¿No? Sí. Porque al final el sacar este país adelante no nada más tiene que ver con tú tienes que hacerlo porque tú tienes y yo que no tengo, tú me tienes que dar a mí. O sea, no funciona así. Es como en conjunto sacamos este país adelante. Y por supuesto desde el privilegio tienes ciertas responsabilidades, y también ¿no? Claro. O sea, no si no quieres, ¿no? A ver, no es que si no quieras, no, yo creo que todos tenemos que tener esas responsabilidades, pero luego también es muy erróneo decir tú porque tienes que dar, sino tú porque tienes una empresa importante, tienes que tener en tu empresa un área de responsabilidad social que se dedica, sí, eso es parte de ser mexicano hoy en día y de ser mexicana hoy en día. Es parte de el decir, si tienes para tener una persona en casa que te ayuda con la limpieza, es tu obligación dar un salario digno, es tu obligación procurar el bienestar, ¿sabes? O sea, sí hay ciertas responsabilidades que viene con el privilegio y no desde la riqueza absoluta, porque no es la riqueza absoluta, para ¿sabes? Nada. Oye, si puedes juntar 100 pesos al mes para llevar una bolsa de pañales de adulto mayor a el asilo de la esquina de tu casa, hazlo. ¿Sabes? Como hay que empezar a, como mexicanos y como mexicanas, pensar desde un lugar distinto, que es un lugar de corresponsabilidad y social, porque si seguimos diciendo, a mí me tengo toca tantos privilegios, entonces mi obligación es hacerlo y eso es lo que me corresponde, porque hay mucha gente que tiene muchos privilegios y que no lo hace. O hay mucha gente que no tiene los tantos privilegios y que está mucho más involucrada y más comprometida. Sin duda. En este país hay muchísima discriminación y, por ejemplo, yo creo que este país ha criminalizado la pobreza. Yo de repente lo veo. Yo cuando camino a las cárceles, y lo voy a decir, y esto sí lo digo con muchísimo respeto, pero yo cuando camino a las cárceles y veo a una persona de ojos claros, güero o de tez blanca, muy blanca en la cárcel, me resalta. Y eso es gravísimo, porque ¿sabes qué quiere decir? Que hemos criminalizado ciertas características físicas también en una persona. Y así funciona mucho este país, donde se ha criminalizado cierto sector, ciertas personas, y eso ha llevado a que nuestras cárceles hoy estén llenas de gente inocente, de gente que quizá cometió algún delito circunstancialmente hablando, no robo por hambre, o incluso estas personas campesinas que se encuentran de repente entre la espada y la pared de un tema de narcotráfico, de si tú no
siembras esto, te mato a tu familia y a ti, y termino quitándote las tierras de todas maneras, Claro. que pasa muchísimo. O el uso de suelo, ¿no? O el uso También de suelo. Sí. La consecuencia de la corrupción en este país tiene que ver con la criminalización de la pobreza. El que tiene dinero puede pagar una mordida. No quiere decir que la gente con dinero en México no cometa delitos y por eso no está en la cárcel. Exacto, y que sí están en la cárcel, desde No, luego. hay impunidad. Ajá, sí, mucha. Hay mucha impunidad y Sí. no llegan a la cárcel porque pagan. Pero no Sí. quiere decir que sea un tema de, es que la gente rica en México no comete delitos. Claro que comete delitos, nada más que la cárcel no es una realidad para esas personas porque el sistema de justicia penal está podrido en corrupción e impunidad. Y no nada más para la gente rica, también es para los narcotraficantes, los secuestradores, o sea, las personas que cometen delitos donde se genera mucho dinero, es mucho más viable que paguen la corrupción Sí. y que salgan libres. Entonces, ¿qué me ha pasado? Pues tienes a gente que no pudo pagar, ni siquiera un abogado para pronto, Ajá. gente con bajos niveles educativos en prisión, que no se subieron, que no supieron moverse, que no supieron sobre leyes, que no supieron sobre sus derechos, etcétera, etcétera. Y tienes a la gran cantidad de las personas en la cárcel por delitos como robo. Pero los sangrientos, verdaderamente peligrosos, siguen afuera. Que eso es lo que está muy cañón. Ahora, cuando tú hablas de que las cárceles están llenas de gente inocente, ¿de veras están llenas de gente inocente? Llena. Pero de inocentes. O sea, yo Llenas. sé que hay muchos casos, como dices, yo no estoy poniendo en tela de juicio ningún caso. Tú eres la experta y por eso estamos platicando contigo, ¿no? En este capítulo de Al estilo Brown, en Delirio Nocturno y bueno, en todas nuestras plataformas. Pero dime, cuando dices inocente, ¿qué tanto? Porque yo creo que hay mucho criminal en este país y hay mucha gente Sí, muy afuera. maleada. Afuera, no Afuera. en la prisión. Te voy a decir, a mí me preocupa mucho el tema de el sistema de justicia penal en este país y cómo está desmaleado. Le cuelgan un muertito a cualquiera con tal de no irse contra el que es verdaderamente poderoso. Te voy a dar un ejemplo. El líder de la pandilla local, para no meternos en broncas y no usar nombres reales, Claro. el líder de la pandilla local X, fuerte, sangrienta, narcotraficante, extorsionadores, secuestradores, o sea, pandilla fuerte, Sí. esos güeyes que hacen le pagan a los policías. Tenemos un problema de corrupción en la policía. Bueno. Mañana el líder mata a un cabrón. Ujú. ¿A quién le van a aventar el cuerpo? ¿A ese güey que tiene pagado a todos los policías? No, pero pues necesitan decir, a ver, ¿quién mató a este cabrón? Agarran a cualquier hijo de vecino que saben que no se va a poder defender, que no va a poder, no sé qué, le cuelgan al muertito y lo aventan para la cárcel. Eso pasa muchísimo. Algo que también pasa muchísimo es, este güey estaba robando en este Oxxo. ¿Sabes qué? Traemos 3 carpetas de investigación sin resolver. Vamos a aventarse a este güey. Siémbrele una pistola. Le metemos robo con arma de 3 lugares distintos y ya nos quitamos de una bronca. Entonces, hay mucha gente en la cárcel que te dice, yo sí robé, pero no robé esto. En Reserta hicimos el perfil del secuestrador. Ajá. Lo más interesante, o sea, algo que fue hace muchos años, pero de las cosas que me llevo, que fueron de las cosas más interesantes en ese momento con el perfil del secuestrador, fue la gran mayoría, y te estoy hablando de, o sea, porque no vamos a generalizar, no te digo el 100%, pero la gran mayoría de los secuestradores, que fueron 800 con los que hablamos, te decían, a mí cuando me detuvieron, la neta, yo sí lo hice. Y la neta, de los 8 que estamos en este grupo, o sea, de los que venimos en el mismo expediente, pues, en la cárcel le dicen mi causa, 4 sí somos. Los otros 4, nunca en mi vida los había visto. Así, pero todos, ¿eh? Y en diferentes penales en toda la República. Así de, güey, la neta es que nosotros 6, sí. Pero estos 2 pendejos, Para nada, no los agarramos ninguno de lo conoció. conocido. Y la puse así, hay que chonchar esta bandita, tráeme a 2 gatos más, métemelos aquí, listo, aquí está, ya está, esta banda de 8, eso pasa muchísimo. Entonces, y también de inocencia, ¿eh? Y ¿sabes a quién es donde más se van? Con la gente con ausencia de estudios y comunidad indígena. Ahí es donde más se van y dicen, perdón que lo diga así, pero
así está sistematizada la corrupción en nuestro sistema. Es estos pendejos que no van a saber ni qué decir, ni a quién recurrir, ni qué hacer. Que no tienen contactos, que no tienen dinero, que ni van a conseguir un abogado. A ese es a quien vamos a chingar. Y esa es la policía y el sistema de justicia penal que tenemos en este país. Porque al poderoso, Ajá, con dinero, con contactos, uy, no, se va a hacer mucho pedo, al rato me va a estar hablando que el jefe de gobierno, que la jefa de gobierno, que el gobernador, que el senador. Ahora te va a llegar y me va a decir, güey, aquí hay 2 millones de pesos. O me voy a vivir a España un rato, pero tú me resuelves aquí el pedo. Así. Claro. Y eso dicen, esto qué hueva, güey. Entonces, a menos de que sea un caso sumamente sonado, claro, y los podemos enlistar ahorita, ¿eh? Sí, o sea, tú sabes, yo sé, y quienes nos están escuchando, viendo, saben quiénes están en la cárcel, poderosos y con dinero. Porque son puros casos sonados. Sí. Eso está muy cañón, muy cañón. Y porque además, ¿sabes qué, Saskia? Al final no tienen de otra. O sea, por más que ya soltaron, ya dieron, ya movieron hilos y demás, y entonces te das cuenta de esta pirámide tan desafortunada, tan jodida, y disculpen la expresión, del poder, cómo se maneja, y todo a través del dinero, de la corrupción, de la violencia, de la impunidad. Es que es una desgracia, porque entonces yo digo, ¿cuál es la solución? Y te lo pregunto, tú que todos los días vas con la mejor voluntad, la mejor energía a visitar a estas personas, a hablar con ellas, ellos, ellas, ¿no? Hay que decirlo también, hay mucha gente trans en las prisiones que viven discriminación dentro de las prisiones, ¿no? Niños, niñas, y que pues hay muchos casos de violencia sexual que están impunes también. O sea, digo, ahorita vamos a pasar un poquito a lo del tema de tu libro, no me quiero como perder, pero ¿qué sacas tú de esto? O sea, tú visibilizas todo esto y le das continuidad, ¿no? ¿Qué haces con estos casos que tanta gente inocente que de repente dices, yo voy a ser tu voz o voy a ser tu vehículo para que esto se resuelva o salgas adelante? ¿Sabes qué pasa? ¿Pero qué pasa después de esto? Pues incluso hacer eso es muy difícil. Yo ahorita estamos defendiendo a 9 personas inocentes en prisión y no necesariamente es fácil como ser la voz y visibilizar, porque la gente está muy malada. Por ejemplo, tengo ahorita un señor, Miguel Ángel Trejo. Él lleva 18 años en la cárcel por un delito que no cometió, por un homicidio. Cuando lo agarraron era un chavo de 21 años que chambeaba, no terminó la preparatoria, ¿tú crees que si yo salgo y digo, no mató? La gente va a decir, ay, como, ay, por favor. A menos de que no sea, yo subí un caso, ¿no? Es el señor Tamayo, un señor con una discapacidad física a redes sociales. La gente se volvió loca con el señor Tamayo, pero porque podían ver que era un señor en situación de vulnerabilidad. La inocencia va más allá. A veces la inocencia sí es en un señor de 45 años que no tuvo nivel en el entierro, ¿sabes? Sí. Y ya estamos como muy hechos a criminalizar a cierto perfil. Sí, es como si te digo, es que esta chava guapísima, con chichis postizas, con pompas postizas, con pelo espectacular, con la extensión, la están acusando de narcotráfico y le están acusando de mover droga y ella no fue. Estigmas, estigmas, ¿sabes? Entonces, luego también como cuando vas a meter a una persona inocente a la cárcel, pues también te vas con el estigma. Este güey adicto de la calle, con este color de piel, con estos rasgos físicos, vamos a chingar. Entonces se vuelve como muy complicado y la verdad es que inocencia en prisión es bien triste porque sí le arruinas la vida, no nada más a una persona, toda una familia. Sí. Y hay tal resentimiento post-reclusión con los inocentes en prisión que no estoy diciendo que se vuelven peligrosos después para nada, pero sí estoy diciendo se deprimen muchísimo, les cuesta mucho trabajo como rehacer su vida. Sí. Y están muy encabronados. Claro, y entiendo, ¿no? O sea, hombre, desde luego, pero fíjate, ahí es donde tú entras de alguna manera también, digo, no desde ahí, sino desde muchos otros puntos, pero es cuando también tú dices, a ver, esta persona que fue una persona privada de su libertad, inocente, que estuvo 18 años, como este hombre que nos mencionas, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? ¿Quién lo va a emplear? ¿Sabes? Yo he visto casos de gente, por ejemplo, en Uber, que son exconvictos, o perdón, gente privada de su libertad, porque es el término correcto, políticamente correcto, y hay que aprender a hablarlo bien, que dices,
sí, nada más que tú te enteras que tal vez el cuate viene saliendo de prisión y dices, qué miedo, no quiero, porque ese es el estigma. Ese es el estigma que tenemos. Supuestamente la gente y lo malo y toda esta basura y toda esta, o sea, toda la podredumbre de una sociedad está en una prisión. Sí. Y tú eres de las personas que sabes que no es cierto. Al contrario, o sea, no al contrario, no sé, hay mucha gente mala en la cárcel que ha hecho cosas malas, sin duda, pero yo he visto unas cosas de gente, no nada más que no está en la cárcel, que está en el poder. No, hoy, o sea, que hoy es gente que es toma de decisiones en este país, que dices, brother, tú deberías estar en una cárcel, pero de máxima seguridad, en confinamiento solitario, así, ¿sabes? Eres un peligro por todos lados y están en el poder, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hay? Mira, este es un tema que a mí me llama mucho la atención y que he visto algunos documentales, películas y he ido a algunas prisiones. Las condiciones dentro de la prisión son muy decadentes, son Sí, muy inhumanas. precarias, tienen que ellos, ellas hacer trabajo para tener dinero, para lograr ciertos privilegios, para tener una comida digna, tal vez una cama, no tener que dormir en el piso. ¿Cómo es la situación? Yo digo, ¿por qué no invertir o sea, ¿por qué no la iniciativa privada, el gobierno, por qué no invierten en prisiones? ¿No? O sea, ¿por qué no se puede mejorar las condiciones Porque no para la les gente? interesa. No. No es políticamente rentable. A ver, Ah. uno, tienes un país que ha, estoy usando la palabra, confundido la venganza como sinónimo de justicia. Entonces, en este país, entre peor vivan en la cárcel, entre peor les vaya, entre más sentencias tengan, mejor, ¿no? Porque ante ausencia de justicia en este país, hay una necesidad de venganza, de enojo. Se canaliza en las cárceles. Entonces los políticos dicen, perfecto, pues que se pudran. O sea, mañana una nota de un motín donde mueren 40 personas degolladas, mutiladas. Tú también sabes los comentarios de esa nota, es, ay, qué bueno, nos hicieron un favor. No es ¿cómo puede ser que estén pasando eso en nuestras cárceles? O sea, no es desde un lugar de empatía, no es desde un lugar de compasión, no es ni siquiera desde un lugar social colectivo. ¿Sabes? Claro. Nos conviene a todos tener cárceles que funcionen, porque nos conviene a todos tener cárceles que funcionen. Pero es increíble lo enojada que está la gente, y lo puedo entender. La gente y las víctimas en este país, los sobrevivientes en este país, las y los sobrevivientes en este país, no tienen justicia y no tienen acceso a la justicia. Y eso hay que decirlo, porque la corrupción está sistematizada. Sí. Y eso es realmente terrible. Y la gente no vota en las cárceles. Y la verdad es que algo que se ha confundido muchísimo es, en México, la seguridad está politizada. O sea, es increíble, pero la seguridad en este país, lo que debería de ser, a mí me da igual, partido político, esto justo lo hablaba hace unas semanas con Omar García Harfuch, a mí me da igual partido político, orientación sexual, mi chamba es la seguridad y garantizar la seguridad. O sea, yo no puedo, no es ético que un político se suba a una bandera partidista cuando tu chamba es una cosa que tiene que trascender más allá de tu partido político. Claro. Es la seguridad de un país. Y luego lo empiezas a ver, es que en la seguridad, es que las cosas están así ahorita, es que ya se van. A ver que llegue el nuevo. No, esto tiene que ser más allá de lo político, ¿no? Pero fíjate, así es como funciona. Ahora, a mí me gustaría, Saskia Niño de Rivera, que me digas, ¿qué es la impunidad? O sea, es una cosa que es como es parte de nuestro, es que la impunidad. A ver, ¿qué es la impunidad? ¿Qué fregados es la impunidad? Pues la impunidad es cuando hay alguna especie como de pase para poder hacer algo en contra de la ley sin que haya una consecuencia directa, ¿no? Es el decir, en este país puedes hacer sin que haya consecuencias. En México el 97% de los delitos no se denuncian. Ajá. Por la corrupción, por la impunidad y por la incapacidad. Por muchas razones, ¿no? Sí. Hay ausencia de creencia en las autoridades, de confianza, hay muchísima corrupción, hay ineficiencia en el sistema, hay muchas razones. Que el 97% de la gente diga, a mí me pasó esto, prefiero no denunciar, traduzcámoslo en otra cosa. Si yo soy delincuente, si yo me dedico a asaltar,
y el 97% de los delitos no se me van a denunciar, a mí me conviene dedicarme a asaltar. Pues sí. Oye, de cada 100 asaltos que hago, uno me van a agarrar, no, pues eso es una inversión. Qué es una inversión, ¿no? O sea, eso es impunidad en este país. Ese güey puede salir y asaltar sabiendo que no le va a pasar absolutamente nada. Y ahora, por ejemplo, en este libro que tenemos bueno, hay mucho que platicar contigo, pero bueno, no es no. Y yo por eso tenía muchísimo interés en hablar contigo, porque vi que leíste este primer testimonio que está muy enfocado en violencia sexual. Porque tú dices, el 97% de las personas no se atreven a denunciar. Uh-huh. O sea, hay que entender también cuáles son las condiciones que vive muchísima gente en este país y por la cual se cometen estos delitos. Entonces, es una consecuencia, pero específicamente hablando de la violencia sexual. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Porque hay muchos tipos de violencia. ¿Qué sería la violencia? Y la violencia sexual, ¿no? Porque tal vez yo digo, bueno, en mi percepción como mujer, para mí violencia sexual es que llegue un cuate y que me... Agarre la pompa. Que me meta la mano a la nalga y me meta, quiera meterme, ¿no? Dedearme o lo que sea. Y entonces yo digo, no, sí, ya sobrepasó. Pero fíjate, el otro día, en un lugar muy nice, que no diré dónde, estaba yo de viaje, 3 veces me tocó que un cuate me rozó la pompa. Sí. Y yo dije, ¿será? Pues bueno, se le resbaló la primera vez, pero ya 3 veces. Y entonces, ¿el mismo cuate? El mismo. Entonces yo digo... No, ya era acoso eso. ¿Verdad que sí? Pero entonces me parece que es muy importante también poner como muy en la mesa, decir qué sí, qué no y hasta dónde. Porque luego nos tachan de que somos muy exageradas, sí. ¿Sabes? Y de que ya esto con el Me Too y que todo se ha vuelto ya una barbaridad. Pero ¿cuál es la realidad? Justo el libro de No es No, que es esta guía de actuación de la violencia sexual en el país, es justo lo que acabas de decir, Mariana. O sea, quiero entender qué es lo que me pasó. O sea, esto que tú dices, ve, estaba en este lugar, un cabrón pasó su mano sobre mis pompas 3 veces, me sentí incómoda, no me gustó. ¿Qué es? Porque también la normalización de la violencia en este país, tú dijiste algo que es bien interesante ahorita, dijiste, yo como mujer, ojo, tú como mujer estudiada, ajá, de privilegio, sí, con conocimientos, puedes decir esto que me pasa. Una mujer que desde que nació el papá llega borracho y golpea a la mamá, el papá toquetea a la hermana o a ella también, toda la vida ha crecido en violencia. Si mañana le dices, es que como que rozó su mano en mis nalgas, te va a decir, ay, no mames, sí, eso no es violencia. No sé, eso no es violencia. Ella hasta que no te violó, te metió su pene, eso es violencia. Si no, no es violencia. Si no, entonces, no cuenta. También hay que entender quién y cómo. Hay muchas mujeres, esto lo ponemos en el libro, pues es que sí, llegó borracho, quería tener relaciones sexuales, mi esposo, yo no quería, pero pues me obligó y pues te violaron. ¿Cómo va a violar es mi esposo? Claro, pues además... Te violaron, o sea, tuviste relaciones sexuales con alguien en contra de tu voluntad. Da igual que sea tu esposo, tu primo, tu hermano, tu amigo, tu novio, tu amante, da igual, te violaron. Pero es mi responsabilidad como mujer satisfacer a mi esposo. Claro, porque es mi esposo. Porque es mi esposo. Yo estoy aquí para complacerlo. Mi cuerpo es de él. Incondicional. Claro. Hombre. Entonces... pero hay mujeres que te dicen, ¿a poco si estás casada puede ser violencia? Y no tienen idea qué es violencia sexual. Que es uno de los casos que planteas aquí en el libro, que es esta mujer que tiene hasta 4 hijos, pero además el hombre... O sea, me impresionó el caso, te lo digo en serio. Y luego Satanás y que dices, bueno, pero es que estamos matrimoniados, o sea, no hay problema. Pues no, yo tengo que conceder, porque tenemos acuerdos. Y no. O sea, ¿cómo entender toda esta diversidad de violencias que hay? Y específicamente sexuales, y también qué bueno que dices que no nada más las mujeres, también hay hombres que sufren violencia sexual, y también hay niños, hay niñas. Entonces, en este libro creo que es un poco el eje central, ¿no? de esta propuesta. No es no. No es no, es justo uno es que la gente a través de historias, porque son varias historias que describen un delito, porque violencia sexual hay mucho tipo, ¿no? Entonces también lo que queremos es que la gente diga, yo, Mariana, la neta es que me sentí bien incómoda con esto. Me sentí muy incómoda, llegué a mi casa como que me quise cambiar la ropa, no me gustó, o sea, este enojo de por qué me agarró las pompas, pero no sé qué me pasó. En el libro no es no, vas a encontrar a alguien que le pasó algo parecido a ti y que te va a explicar qué es
ponerle nombre al delito y ver también cuáles son tus derechos y cómo accionar de manera psicosocial, ¿no? Eso es el libro, y es para todo tipo de delitos que tengan que ver con violencia sexual. Y algo que también quisimos hacer con el libro es la explicación jurídica en palabras coloquiales, porque algo que nos hemos dado cuenta es, claro que este libro no soluciona el problema de impunidad en el sistema de justicia penal, pero no es lo mismo una sobreviviente de violencia sexual que llega al Ministerio Público a denunciar, oye, es que a mí me hicieron esto, y que se voltee el policía de investigación y le diga, pues, también usted, ¿por qué se viste así? No es delito, usted invitó a que le metan la mano por la falda, eso no es delito. Sí, porque traía minifalda y con las chichis de fuera. Claro, eso es su culpa. Está provocando. Usted está señora, provocando, por eso no se consume el delito, porque usted está provocando. Oye, no, yo conozco mis derechos, yo conozco la ley, y la ley dice, cuando le avientas es el Ministerio Público, es como, bueno, a ver, pásele por aquí. ¿Sabes? Sí, o sea, ellos ellos van a la tratar gente de no conoce disuadirte. sus derechos y Justo. la gente no conoce la ley. En el libro Esa es la ignorancia. viene eso. Ajá. Y viene explicado de manera coloquial, que creo que eso es importante. No viene así como el artículo 42 constitucional, bis 12, 14, todo ese lenguaje que nada más lo conocen los abogados. Sí. No viene así en este libro. Aquí queremos que entienda el lector cuáles son sus derechos, qué dice la ley respecto a lo que le está pasando, ¿no? Sí, por ejemplo, fíjate, hablamos de delitos contra la intimidad sexual, ¿no? Sí. Y hablas de esta ley Olimpia. Cuéntanos un poquito, digo, yo quiero que la gente tenga este libro porque además es un manual en donde te abre la posibilidad, digo, como te lo estoy contando aquí abiertamente, ¿no? Sí. En este último viaje que hice, claro, el hotel divino, el restaurante, la comida, ¿no? Enfrente de la esposa y este cabrón 3 veces me pasa la mano por ahí. Yo dije, a ver, yo estaba furiosa. Sí, claro. Y entonces, ¿qué dices? A ver, ¿qué? ¿Le voy a decir? ¿Lo voy a confrontar? La verdad lo tengo que decir, no me atreví, claro. ¿Sabes? No me atreví. Entonces, la cuarta vez que me iba a hacer, le hice así. Sí. No, y entonces se lo platiqué a una amiga de allá, Tijuana, y me dijo, pues estás pésimo, hija. Porque a mí me la hacen a la primera y yo le pongo un alto a este cabrón. Está bien, y qué bueno que ella lo puede hacer, pero la verdad es que vivimos en un país donde el machismo muchas veces ha predominado en nuestra cultura y nos hace tener emociones y nos hace tener reacciones que quizás no van con nuestro razonamiento. Igual y tú en una cena, antes de que te haya pasado lo que te ha pasado, hubieras dicho lo mismo que tu amiga. Yo también le hubiera dicho, y en ese momento le hubiera dicho a su esposa que es una pendeja por estar con ese gato, que que es mano larga. Sí. En el momento, muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Y a veces es muy fácil decir, es que ¿por qué no esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y hay que tener mucho respeto ante quienes viven situaciones de esa manera, en decir, qué padre si puedes reaccionar rompiéndole la nariz en ese momento, si quieres. Claro. ¿Me explico? Pero hay gente que se paraliza, o hay gente que le da miedo porque dice, es que no quiero hacer una escena ahorita, y no quiero que en este momento se ponga incómodo, y eso pasa mucho. Especialmente, por ejemplo, cuando hablamos de violencia sexual infantil, la gran mayoría de los casos de violencia sexual infantil se da entre la familia, aquí en este país. La gran mayoría, lo cual lo hace más complicado porque no nada más es mi tío se mete en la cama en las noches. Ajá. Es, si quiero denunciar, me estoy fregando al hermano de mi mamá, al hermano de mi papá. O sea, estoy el que paga tal vez para que familia. nosotros tengamos la renta de esta casa, claro, ¿no? El exactamente. que trae comida a la casa, ¿no? Entonces ahí ya tú dices, ya no le puedo cobrar porque pues también hay beneficio para todos. Claro. Es que no, y es familia al final del día. Claro. Y aquí ponle tío, pero luego es hermano, luego es papá, luego es, o sea, abuelo, entonces traemos muchos estigmas también en ese sentido y tenemos que entender eso, ¿no? Saskia Niño de Rivera, qué placer estar platicando contigo y los felicito mucho de verdad por este proyecto No es No, que es esta guía muy fácil, porque además yo de verdad le he ido ahí avanzando y entendiendo y sorprendiéndome de tantas cosas que no puedo creer, de verdad, cómo uno va concediendo y cómo no se atreve uno a decir no es no. ¿Y por qué deciden ustedes, junto con todo tu equipo y con todos tus socios, ¿no? Que son parte de Reinserta, lanzar esta guía en este momento justo de la vida? Pues mira, yo creo que el tema de género y de la violencia sexual está como nunca. Las cifras están fuera de lo normal y ya se está como generando, digamos, mucha normalización de la violencia sexual y el silencio en las mujeres, que es tristísimo, ¿no? Y en los hombres más.
Sí. Irónicamente, o sea, los pocos hombres que viven Ajá. violencia sexual también lo callan más por el estigma macho de, ¿cómo voy a decir que me agredieron? ¿No? Que hay varios libros también de hombres agredidos sexualmente en el libro, pero nos pareció interesante, uno, hacer una publicación desde Reinserta, desde la Fundación Reinserta. Todas las y los autores somos miembros de la organización Reinserta, la Fundación Sí. Reinserta. La convocatoria se la abrió a todo el equipo de Reinserta y estos son los que quisimos participar. Ajá. O sea, no hay como de por qué Fer, o por qué Eduardo, o por qué Ana, o por qué Jessica. No. Es quienes quisieron, quienes alzaron la mano, que fue bien interesante. Mariana, déjame te cuento Sí. que muchas mujeres, el equipo es, o sea, en el libro están participando el 100% de los hombres que trabajan en Reinserta. Muchas de las mujeres se bajaron del proyecto porque no se sentían con el derecho de hablar sobre violencia sexual, porque también este fenómeno de que se ha vuelto un tema tan delicado, que es, Sí. si yo no lo he vivido, si yo no me ha pasado, ¿cómo voy a ¿Para comentar qué? al respecto? Ya sabes, o sea, Sí. y eso también hay que tener muchísimo cuidado porque no podemos generar como una burbuja de cristal alrededor de este tema. ¿Qué es esto de por qué no hablar de violencia sexual si no lo he vivido? Entonces, ¿qué es lo que se genera? Esta burbuja en donde habemos muchos que somos los beneficiados y Yo los sabes que estoy afortunados. pensando como de cristal. en el movimiento feminista. Mm, Los hombres no pueden opinar. Ah. Si no eres mujer no puedes opinar. O sea, un poco hay ciertos temas que me parece que se han vuelto. El de la marihuana creo que todavía hasta tiene, pues, todo el mundo opina desde un lugar. Hay ciertos temas. El aborto, por ejemplo, Que ya el ves que lo acaban los de hombres ya despenalizar ayer. Sí, maravilloso. a mí me parece perfecto, yo Sí. también lo dije. Yo también. Qué bueno, porque hay que Oye, entender. y eso no es el legalizar, contexto de ¿eh? cada- No, es Es despenalizar. Claro. Sí, de acuerdo. El tema de género en este país y de violencia sexual se han vuelto como de pincitas. Sí. Como de hay que tener cuidado en no decir... O sea, si yo ahorita te digo, oye, también, qué miedo... Un ejemplo. Si ahorita te digo, qué miedo las mujeres que son mamás de niños. Qué rifado educar hoy a tus hijos hombres con el tema de la violencia. Y ahí vas, a proteger a tu hijo, claro, para que mañana sea un agresor, para que... No, espérate. Estoy hablando de un miedo genuino que tengo en cómo educo a mi hijo a que respete, o también, quiero decirlo, tengo miedo a que mi hijo mañana se meta en un problema por todo lo que hoy implica la violencia de género. Ya estás políticamente súper incorrecta y fuera de lugar. Ajá. Y ya eres juzgada por decir algo así, ¿sabes? Yo creo que con la violencia sexual está pasando eso en nuestro país, donde la gente siente que es como hay tal respeto y cristalización de las víctimas que es yo no puedo opinar. O, ojo, también puede ser que mucho de mi equipo, las mujeres especialmente, lo hayan vivido y sea un tema sensible del cual no quieren participar. También puede ser. Exacto, y que se vale, además, francamente. No, porque si yo me pongo a pensar en cuántos momentos tal vez de violencia sexual que he tenido desde a nivel laboral, Sí, claro. ¿sabes? O No, sea, no, desde o el sea. jefe en el canal de televisión que te dice, oye, vente, pero vente con la minifalda con la que saliste en la tele Sí, no. y pues date una vueltita aquí. Sí. O sea, ya. Entonces, me parece muy importante hay mucho que hablar y contextos para empezar a entender y a comprender, pero bueno, creo que tendríamos que ir cerrando un poquito Sí. esta plática, Saskia Niño de Rivera. ¿Qué le dices tú a estas personas? Digo, yo sé que tal vez es un clásico, ¿verdad? Pero bueno, aquí este libro hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que entenderlo, está muy fácil. Y es muy para todos, y digerible, no tienes es que para haber todos. vivido violencia sexual Exacto. para leerlo, ¿no? Porque también yo tengo amigas que dicen, es que tengo Que 3 no me ha amigas que pasado. les pasó esto y no sé qué decirles. Aquí está el libro. Aquí está el libro. Claro, es O una muy buena herramienta. le está pasando a mi hija, chiquita, Sí. y no sé cómo ayudarla, no sé cómo, o le pasó a mi hijo y no sé cómo, ahí está, ¿sabes? O sea, Claro. me parece que desafortunadamente es conocimiento básico que tenemos que tener Sí. hoy en día. De los 19 casos que tienes, Saskia, tú los planteas, se estudian, se analizan y das resultados o das formas para poder canalizarlos. Sabemos, por ejemplo, el primer caso que es una cosa Desgarradora. espeluznante de verdad y que por eso mismo también te busqué porque te vi en tu Instagram leyendo el caso de esta mujer con una hija con discapacidad
y bueno, el abuso sexual de su padre, aprovechando sus discapacidades y demás. ¿Qué pasa? Esta mujer, por ejemplo, y no es que quiera que nos cuentes, ¿no? O sea, en qué va el caso y tal, porque aquí está el libro, pero sino, o sea, ustedes están planteando ciertos casos y son testimonios, son ejemplos para que tú digas, yo me identifico con esto. Es justo, es el decir, ok, lo que me pasó, porque muchas veces nos pasa lo que decíamos, muchas veces me pasa yo no sabía que eso era un delito. Sí me sentí incómoda, sí no me gustó, sí, pero yo no sabía que era un delito. Entonces, lo que buscamos es que haya un tema de proyección, identificación y una solución psicosocial y jurídica. Perfecto. Ya voy a acabar por último, el otro día estaba escuchando un programa de radio que estaba hablando una persona que fue privada de su libertad, transexual, en prisión. Sí. Yo sé que hay personas muy específicas para hablar de este tema y que tú te voy a agradecer muchísimo si nos apoyas con esto, pero ¿cómo está, hablando justamente de diversidad sexual, cómo está el tema de diversidad sexual en las prisiones y cómo lo viven y cómo lo sufren? A ver, el tema de la comunidad trans, porque yo creo que en cuanto a la tema penitenciario hay que dividir LGBTI porque no es lo mismo una mujer lesbiana, un hombre gay, una mujer trans viviendo en un contexto carcelario. Sí. O sea, las necesidades y las problemáticas son muy distintas. Algo que yo he visto, y ojo, no soy experta en este tema, lo he visto por la naturalidad de lo que trabajo. Hay mujeres como Kenia, de La Casa de las Muñecas, como Ari, de Almas Cautivas, que son mujeres que han dedicado su vida a este tema y que son brillantes y unas activistas de primera. Pero algo que yo he visto es... Hay mucha comunidad trans en la cárcel que eran prostitutas, cuya historia es discriminación y abandono familiar y social, que terminaron en la calle, consumiendo desde una ausencia de trabajo de salud mental con ellas, en esta crisis de qué está pasando conmigo, dónde estoy y demás, que terminaron por temas de la naturaleza que tiene la calle, la prostitución, o sea, ese mundo, los factores de riesgo pues que existen en ese mundo dentro de prisión. Es una cosa como muy interesante. Y luego ya estando en prisión es un tema muy complejo porque las metes en un penal de hombres o de mujeres, tienen pene aún, no tienen pene aún, no están operadas o así. Claro. Yo creo que la Ciudad de México ha hecho lo que ha sido lo más atinado hasta ahorita, que es respetar lo que dice el acta de nacimiento, habiendo el derecho de que cambies tu acta de nacimiento. Ajá. ¿No? Entonces, pero si tu acta de nacimiento dice soy Víctor, no, o sea, ese es mi nombre. Te vas a un penal de hombres. Ajá. Te vas a un penal de hombres. A ver si hacemos luego entonces el programa Sí, feliz. ¿Sí? Sí, feliz, claro. Querida, gracias. No, hombre, al contrario. Máximo. Qué rico. Me encantó platicar contigo. ¿Dónde podemos tener este libro? En ¿Dónde? Cualquier librería, en Liverpool, en Amazon. En librerías, sí, en Gandhi, en todos lados. En todos lados. Perfecto. ¿Y tienes audiolibro? Sí, también. Creo que ya está el audiolibro, no estoy segura. Eso está buenísimo. Sí. Perfecto. Bueno, pues ¿dónde te seguimos? Las redes sociales, @reinserta y @sasquianino. En todas las redes sociales, ¿no? Bravo. Muchas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima aquí en Al Estilo Hora.